Cambiamos de campo, Dani, el precio de los granos, ¿no? Sí, así es. Después de lo que ha sucedido con las inundaciones, bueno, la situación que todavía se está viviendo en algunas zonas, ¿no? Y que contábamos en las últimas horas. Daniel, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, la realidad es que en muchas zonas de la República Argentina la situación está muy complicada. Recién dábamos algunos datos que es muy probable que se den a conocer a partir de mañana, porque la Bolsa de Comercio de Rosario está trabajando en un informe más que interesante con un relevamiento clave sobre lo que está pasando en las zonas productivas. Zona núcleo de la Argentina tenemos 600.000 hectáreas en las que no se ha podido sembrar soja, así que la estimación cae fuertemente. Según los primeros números, estamos casi en las 19 millones de hectáreas sembradas. Habíamos pronosticado cuando comenzó la campaña sojera cerca de 19.700.000, 800.000, pero la realidad es que hay muchas de ellas que directamente no se han podido sembrar, sea por exceso hídrico o por sequía. Recordemos que de la provincia de Buenos Aires, gran parte de la provincia está con una falta de agua importante, que es lo contrario a lo que ocurre en el resto de la zona núcleo, con un exceso hídrico fenomenal, fundamentalmente norte de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Pero a esas 600.000 hectáreas de las que estoy haciendo referencia, hay que sumarle 700.000, por lo menos, según la Bolsa de Rosario, que están totalmente complicadas por la cantidad de agua que cayó en los últimos días. Sumamos a esta situación lo que ha pasado en el último fin de semana. Por eso es que ya se puede hablar de, en total, 1.300.000 hectáreas. Todo esto lo que genera es un movimiento de precios en el mercado. Ya lo veníamos anticipando, que vamos a ver buenos precios seguramente para la oleaginosa. Por eso es que ayer el último cierre en el mercado internacional está rondando los $393. Es un número que viene creciendo en los últimos días. Probablemente siga aumentando. Influyen no solamente la fuerte complicación que hay en la Argentina con las inundaciones, sino también una protesta de camioneros en Brasil, y por ese motivo se ha disparado un poco el precio de la soja. Claro, los cariocas de todas maneras van a tener una gran cosecha, más de 100 millones de toneladas de soja, pero claro, en la República Argentina la contracara. Estamos hablando de una primera estimación de cerca de 52 millones de toneladas, cuando en un primer momento en la Argentina se hablaba de 57 hasta incluso 58 millones de toneladas. Así que el recorte en cuanto a la oleaginosa va a ser fuerte. Habrá que esperar cuáles van a ser también los números del maíz. Esto es lo que está pasando en cuanto a la soja y los mercados, pero quiero agregarles dos datos que están vinculados con la zona lechera de la provincia de Santa Fe. Ayer declaró la provincia la emergencia agropecuaria. Por otro lado, el gobernador Lifchitz se cobró ya la primera, el primer funcionario. Millones de toneladas son 1.950 millones de Claro, dólares. exactamente, y un 30% de eso que no le va a ingresar al Estado por retenciones, pero es una fortuna. Es mucha plata, sí, claro. Lógicamente es mucha plata. Por eso, cuando uno empieza a hacer los números globales de cuál va a ser la pérdida del ingreso de divisas para la Argentina, es realmente muy fuerte. Solamente hablo de la soja que mencionaste vos, 5 millones de toneladas, que quizás es un poco más, pero ponele, son 1.950 millones de dólares. Sí, es muchísimo dinero, por eso es que hablamos de, se dictaminó la emergencia agropecuaria, pero me parece que en algunas zonas hasta va a haber emergencia económica o social por lo que está viviendo cada una de las localidades que están siendo afectadas por la inundación. Yo siempre digo, cuando hay una localidad que tiene una afectación tan fuerte en lo productivo, después lo que no funciona es tampoco la ferretería, tampoco funciona el corralón, tampoco funciona la farmacia, el almacén, no funciona nada. No. Ahí se entiende un poco esto que cuesta a veces visualizar, que es el derrame de lo que genera el sector productivo. No se entiende mucho la lógica esta cuando estás en el interior. Exacto. En los pueblos se nota muchísimo. Sí, claro, sí, obvio. Cuando cae la venta de ganado, cae la venta de granos. Sí, claro, es que además cae todo lo que rodea. El productor invierte en el lugar, eso no cabe duda. Tengamos en cuenta, ya que estamos hablando de pérdidas, mira, un ejemplo muy chiquitito, un productor que tiene que invertir para la siembra de soja, que han puesto plata, la han perdido porque el agua, cuando ya queda 7, 10 días, la soja inundada se pudre, así que la perdés esa siembra. Si tenés suerte y te acompaña el clima, podés resembrar. Ahora, una hectárea
de soja tenés que poner, vamos a hacer un número redondo, es un poco menos, pero $1000. Vos tenés que calcular que los productores han perdido mucha plata con esto. Así que va a ser una campaña muy dura, realmente muy dura, crítica para el sector productivo. Te decía recién que el primer funcionario que sacó Lifchitz ya por esta situación es el hombre encargado de los recursos hídricos de la provincia de Santa Fe, Roberto Porta, porque Santa Fe debió haber presentado un plan a la Nación sobre qué obras hídricas se necesitaban. Y no lo hizo, sí lo hizo la provincia de Córdoba, que está un poco más preparada en este sentido. Lo que se está evaluando por estos días es empezar a trabajar en algunas obras para que el agua que viene de la provincia de Córdoba pueda escurrir de una manera un poco más normal y no colapse toda la provincia como está ocurriendo ahora. Atención con Pergamino, porque el agua viene bajando y hay ya algunas situaciones muy complicadas en la zona del centro de la ciudad. Puede llegar a complicarse también gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires, porque el agua, como les dije ayer, empieza a bajar en una pendiente, si la imaginamos, de la Argentina, desde, digamos, del noroeste hacia el sureste. Viene bajando en diagonal por nuestro país. Así que el agua en algún momento va a llegar a la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Puede llegar a haber complicaciones en este sentido. La gran noticia es que no llueve esta semana. No llueve por 7 días, así que va a haber que entrar a los campos, a ver cómo queda la situación, recuperar caminos rurales, si es que se puede llegar a incluso acceder a algunos tambos, para ver cómo se puede empezar a recuperar animales, darle alimento, darle asistencia a esos productores que muchos de ellos todavía no tienen luz desde que empezó el año. ¿No tienen luz? No, hay muchos que no tienen luz, claro. Por eso también le van a pedir al ente que provee la electricidad en la provincia de Santa Fe para empezar a dar asistencia rápida, porque hay productores que sí, no tienen luz. No tienen luz. Imagínate que, vamos a suponer que el productor tiene plata y pone un grupo electrógeno y quiere llevar gasoil, tampoco puede hacerlo. O tiene el viejo motor de campo que se encendía con gasoil. Hoy bueno, no puede un grupo electrógeno sacar leche. Para movilizar maquinarias. Estamos hablando de una gran cantidad de grupos electrógenos para movilizar máquinas con la capacidad. Es mucha plata que el productor no la tiene. Claro. Es mucha plata que el productor no la tiene porque viene de un año 2016 durísimo. Y mucho menos el tambo. Donde se endeudó. Y mucho menos el tambo, que viene muy mal en cuanto a precio. Recordamos que durante el año pasado se pagó siempre por debajo del costo. Así que quizá ahora, con esta situación, con una menor cantidad de leche entregada a la industria, se pueda empezar a recuperar y se pueda empezar a pagar al menos 5 pesos por litro cuando ese en realidad es el costo. Muchos productores estuvieron pidiendo durante gran parte del 2016 al menos 6 pesos por litro de leche, pero el tambo es sin duda una de las cuentas pendientes del Ministerio de Agroindustria, porque no se ha podido resolver esa situación. De hecho, los productores han estado reclamando, hemos evaluado incluso algunas protestas en la propia capital federal de los productores tamberos. Se evaluó también regalar leche después de las protestas de las frutas y las verduras. Así que es el sector más castigado. Durante el año pasado no tuvo rentabilidad. Y la realidad es que si esto no se resuelve con estas lluvias y con estos productores que están ahogados, no digo solamente por la situación hídrica, sino también financiera, este 2017 puede ser realmente muy duro para la actividad, que no sé si va a tener saldo exportable, o habrá que ver cómo se comporta la industria en ese sentido. Te pregunto algo, porque este año una de las primeras medidas del presidente Mauricio Macri tuvo que ver puntualmente con beneficiar a este sector. Esto tampoco dio resultado, porque hablábamos de muchos años, o vos nos hablás de un sector que durante muchos años tuvo pérdidas, pero este año la cosa no cambió aún con esto. Cambió para el sector agrícola, pero el productor lechero tenía hasta antes de la quita de retenciones un precio muy accesible para comprar el maíz, justamente por lo que pasaba con los derechos de exportación. Al quitarse las retenciones para el maíz, sube el precio en el mercado local y los costos para el productor tambero, así como también para las actividades como por ejemplo la cría de cerdos y otras más, se empiezan a elevar. La cría de pollo, por ejemplo, que también sufrió bastante en el 2016, ahora se empezó a recuperar. Pero para los productores tamberos, como están en una situación de quebranto constante por lo que se les paga, la suba de costos los terminó de fundir a muchos de ellos. Por eso es que han cerrado cerca de 460 tambos durante el año pasado, al menos son los números que se tienen oficiales. Pero hay hoy por hoy 1.300 que están afectados, así que la situación es muy crítica para este sector, porque se le subieron los costos, no se equiparó el precio de lo que recibe el productor y encima han subido los precios para lo que es el consumidor en la góndola. El 2016 fue realmente
muy duro. Cayó la producción un 10% y también cayó el consumo un 5%. De hecho, Sí, creo que eso es lo más o menos equiparado, que no falte tanto producto, tanta materia prima en el año Ahora, pasado. Dani, también hay una realidad, ¿no? Las dos empresas más importantes tuvieron serios problemas económicos. ¿Quiénes? Las que están en Santa Fe y Córdoba, Las dos compañías más sí, importantes. las empresas, sí, claro. Problemas de fondo importantes. Sí, vienen... Con rescates venezolanos hace alguna época. Sí, claro, bueno, vienen de una situación crítica de muchos años. Hace muchos Sí, años. las dos industrias lácteas. Las Porque más importantes. Exacto, porque lo que aseguran es que ellos tampoco le pueden pagar mucho más al productor. Hay una suerte de cartelización de parte de los supermercados, que son los que terminan asfixiando a las industrias, porque son los que terminan poniendo el precio de compra a la industria y de venta en la góndola. Son los que, quizás siendo menos, se llevan más parte de lo que es la renta global del negocio lácteo en la Argentina. Gracias, Dani. Gracias.